Siguiendo con la clase de matemáticas de séptimo grado, vamos a trabajar ahora con un nuevo tema donde me dice que observe la dirección de los movimientos y la posición final. Tenemos por acá que el cero se ha nombrado como O y es el punto de origen. También me dice que esta carretera se prolonga de oeste a este. Se expresa un movimiento hacia el este con el signo positivo. Es decir, si se desplaza hacia hacia el este de mi punto de referencia, que es O, se va a tomar como una dirección positiva. Se expresa con el signo positivo y si se mueve hacia el oeste, es decir, va hacia la izquierda de mi punto de referencia, se va a expresar con el signo negativo, seguido del número, ¿verdad? Que expresa la distancia. En este caso, es para que entendamos que tenemos un punto de referencia y es una carretera que se prolonga de oeste a este. Y una vez dicho esto, pues vamos a empezar con lo que es el ejemplo 2.1. Estamos en la página 13. Bien, veamos, el ejemplo 2.1. Vamos a poder por acá, lo vamos a colocar. Voy a levantar esto un poco más. Y si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el este? ¿Partiendo de dónde? De mi punto de referencia, el punto O. O sea que él empieza a moverse desde el punto O y se va a mover hacia el este. Vamos a tener dos casos. Vamos a empezar con el caso uno. El caso uno me dice que primero se desplaza, o sea que en este caso va a hacer dos movimientos. Un primer movimiento que se desplaza 3 kilómetros hacia el este. Vamos a ver, él, en este caso, vamos a hacer referencia a un automóvil porque estamos hablando de kilómetros y hace dos movimientos, un movimiento, otro movimiento y hace dos movimientos donde en el primer movimiento se desplaza 3 kilómetros hacia el este y otro movimiento de 2 kilómetros hacia el este también. Hace los dos movimientos que hace va en dirección hacia el este. Por lo tanto, sería una dirección positiva. Vamos a representarlo a través de una gráfica y vamos a ver, a darle solución. Bueno, tenemos aquí representados los dos movimientos. Esta es la carretera que se prolonga de oeste a este. El punto cero vamos a tomarlo como mi punto de origen, que es O. Y el positivo uno me representa 1 kilómetro, positivo 2 2 kilómetros, positivo 3 3 kilómetros y así, ¿verdad? Y el negativo uno, negativo 2 y negativo 3 va a representar los kilómetros. Y ese negativo solo hace referencia a que está hacia la izquierda del punto de referencia, del punto inicial que es cero. Entonces, el primer movimiento que hace es está aquí en el punto de origen O y se desplaza, perdón, 3 kilómetros hacia el este. Es decir, aquí vamos a colocarle como su movimiento va hacia el este, dirección positiva. Aquí es 3 kilómetros. Y luego hace otro movimiento, se detiene aquí, pero hace otro movimiento de 2 kilómetros hacia el este. Es decir, que si nosotros vemos
ver, o si nosotros queremos ver cuánto es lo que ha recorrido, pues tendríamos que ver que se desplazó, hizo todo este desplazamiento, hizo un desplazamiento de acá, inició el movimiento en el origen y se hizo esos dos movimientos, 3 kilómetros y 2 kilómetros. Recorrió, en este caso, recorrió 5 kilómetros. Esa sería la respuesta. Porque si aquí recorrió 3 kilómetros y luego volvió a moverse, pero en ese otro movimiento hizo 2 kilómetros, entonces en total quedó a una distancia de 5 kilómetros. Quedó a una distancia de 5 kilómetros de mi punto de referencia, que es O. Entonces esa sería la respuesta. Respuesta. Sería positivo 5 kilómetros. Ese signo positivo pues hace referencia que quedó a 5 kilómetros en dirección positiva o a 5 kilómetros a la derecha de mi punto de referencia que es O. Bueno, eso para el caso uno. Ahora vamos a trabajar con el caso 2, pero sin antes mencionarle de que utilizaremos la dirección positiva con una flecha en color azul. Decir que cuando la flecha está en color azul hace un desplazamiento positivo, o sea, hacia la derecha, es decir, hacia el este. Y cuando haga un movimiento hacia el oeste, en dirección hacia el oeste, será de color rojo. Y eso es lo que habla precisamente el ejemplo 2.2, que seguimos siempre en la página 13, pero vamos a ver qué me dice el ejemplo 2, que sería el caso 2. Bueno, dice, si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el oeste partiendo de mi punto O? O sea, iniciamos en el origen y hace dos movimientos, un primer movimiento de 3 kilómetros hacia el oeste. Como va moviéndose hacia el oeste, o sea, va en dirección hacia la izquierda, se va a tomar como negativo 3 kilómetros partiendo de mi punto O. Una vez que se mueve esos 3 kilómetros, se vuelve a mover, pero ese segundo movimiento hace un desplazamiento siempre hacia el oeste de 2 kilómetros, por lo tanto sería negativo 2 kilómetros ahí. La solución sería representada a través de este dibujo, ¿verdad? Y aquí está parado, aquí está, no se ha movido y hace un primer desplazamiento hacia el oeste. Por eso está en color rojo, porque va en dirección negativa. Y el primer movimiento es de 1 kilómetro, 2 kilómetros y 3 kilómetros. Por lo tanto, aquí escribiríamos negativo 3 kilómetros. Y hace un segundo desplazamiento de 2 kilómetros, que también lo vamos a representar con el signo negativo. O sea que si nosotros sumamos porque aquí lo que hacemos es una operación y es que sumamos el desplazamiento. Hace un desplazamiento de 3 y luego hace otro desplazamiento de 2. Siempre ambos en la misma dirección. Sería 3 y 2, eso me da 5. Sería, sería negativo 5 para hacer referencia que quedó a una distancia de 5 kilómetros de mi punto de referencia. O sea que sería negativo 5 kilómetros. Y ese sería el recorrido total que hizo. Por aquí vamos a escribir la respuesta. 5 kilómetros hacia el oeste. Por acá la voy a colocar. 5 kilómetros hacia el oeste.
de mi punto de referencia, que es O, sea, negativo 5 kilómetros. Ahora bien, esos dos desplazamientos que nosotros acabamos de hacer o de resolver a través de las rectas numéricas, a través de una gráfica, lo podemos resolver también eh, a través de una forma matemática, por así decirlo. Es decir, esto en vez de estar haciendo dibujitos, lo podemos representar a través de, de un lenguaje matemático. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo 2.3. Me dice que, vamos a ver por acá, vamos a copiar el ejemplo 2.3. Piense con qué planteamiento operacional se pueden resolver los problemas de los ejemplos 2.1 y 2.2 que acabamos de resolver. Dos movimientos hacia el este, positivo. Total, positivo 5 kilómetros. Y dos movimientos hacia el este, hacia el oeste, dirección negativa. Entonces, ¿cómo podemos representar o cómo se pueden interpretar? Bueno, entonces, en este caso, nosotros vemos que para el caso uno, aquí por aquí tenemos el caso uno, aquí, hizo un primer movimiento de 3 kilómetros. Luego hizo otro movimiento de 2 kilómetros. Es decir, vamos, aquí lo que nosotros hicimos para que me diera 5 kilómetros es que sumamos estos dos movimientos. Se suma el primer movimiento más el segundo movimiento. ¿Qué es lo que resulta? Bueno, me queda esta posición final, que es lo que me da aquí al inicio, ¿verdad? Observe la dirección de los movimientos y la posición final, es decir, que queda acá, a una distancia de tanto de mi punto de referencia. Entonces, esto yo lo puedo representar a través de una suma. Primer movimiento más segundo movimiento, eso es igual a mi posición final, que mi posición final sería a 5 kilómetros de mi punto de referencia, que es O. Y positivo haciendo referencia que quedó a la derecha de mi punto de origen. Y lo mismo con los desplazamientos negativos. El primer movimiento más el segundo movimiento va a ser igual a mi posición final, pero esta posición final es negativa, haciendo referencia a que está a la izquierda de mi punto de origen O. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a escribir por acá. El primer movimiento más el segundo movimiento, eso es igual a la posición final. Entonces, el planteamiento operacional para el caso uno se expresa como positivo 3, que es lo que yo les escribí por acá. Positivo 3, que es el primer movimiento. Esto representa el primer movimiento, más positivo 2, que representa el segundo movimiento. Y eso va a ser igual a mi posición final, que es positivo 5. Y el planteamiento operacional para el caso 2 se expresa como negativo 3, que ese es el primer movimiento. Negativo 3 se movió 3 kilómetros y un segundo movimiento de negativo 2 kilómetros. Y eso se puede representar de esta forma. Positivo 3 más positivo 2 igual a positivo 5. Negativo 3 más negativo 2 igual a negativo 5. Y en este caso lo que nosotros estamos haciendo es que estamos representando dos movimientos y esos dos movimientos pueden representar a través de un planteamiento operacional. Es decir, esto yo lo puedo resolver de una forma matemática. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos sumando? Pues si nosotros observamos es que estamos sumando
un número positivo más otro número positivo y eso me da igual 5, pero 5 positivo. Y por acá que estoy, en el caso 2 que estoy haciendo, sumando más, estoy sumando un número negativo más otro número negativo y eso me da a negativo 5. Entonces, esto nosotros en matemáticas, ¿cómo le llamamos? Cuando sumamos dos números, perdón, le llamamos adición, ¿verdad? Porque el 5 es la adición, es el resultado de sumar positivo 3 más positivo 2. Y el negativo 5 es el resultado de sumar negativo 3 más negativo 2. Y eso me da negativo 5. Entonces, si nosotros queremos ver el tema para la clase, pues lo que hemos hecho, primero resolvimos estos ejemplos 2.1 y 2.2 a través de una gráfico, de un dibujito, para luego terminar con una operación. Y la operación que nosotros hicimos es de una adición, pero estamos sumando dos números con el mismo signo. Es decir, sumando dos números con el mismo signo. Por acá tengo dos positivos y por acá tengo dos negativos. Entonces, esa sería la clase para el día de hoy. Adición de números con igual signo. Por acá lo vamos a copiar. Vamos a ver. Por acá lo voy a poner. Me lo voy a llevar para atrás y lo vamos a colocar acá. Y el tema es adición de números con igual signo, pero esto solamente es la introducción para lo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, esta sería la clase para la introducción de la adición de números con igual signo. En un próximo video vamos a estar trabajando un poquito más sobre la adición de números con igual signo. Así que nos vemos en un próximo video.